Bueno, buenas tardes. Daremos comienzo a nuestra charla de hoy. Mi nombre es María Kokolaki, junto con Ana Logaki, que la ven por ahí, y Constanza Bosch, que está conectada como Argo Centro de Estudios. Formamos lo que es Argo, nuestro Centro de Estudios Helénicos, que algunos de ustedes ya nos conocen porque están haciendo cursos de lengua con nosotros o han hecho otro curso. Nosotras, hace un año más o menos comenzamos a dar forma a Argo, pero ya hace un rato estamos dando clases de griego moderno y de griego clásico, y también charlas y seminarios acerca de la cultura, historia, bueno, tanto de Grecia moderna como de Grecia antigua. Bueno, la charla de hoy fue inspirada después de haber tenido, hace un mes más o menos, concluimos un curso de introducción a la cultura e historia moderna y contemporánea griega, que duró 2 meses, y a partir de ahí nos inspiramos para dar pequeñas, más breves charlas gratuitas para todos. Y dentro de este marco está la charla de hoy. Sé que son de diferentes lados, de diferentes ciudades de Argentina y de diferentes países. Si quieren pueden también presentarse por el chat, así conocernos de un modo desde dónde están conectados y conectadas. Bueno, nosotras tres estamos muy contentas que podemos encontrar gente interesada en la historia, la cultura, el arte de esa civilización, que es la civilización griega, que nos llama la atención ya hace muchos siglos, ¿no? Tanto por su espíritu helénico antiguo clásico, arcaico y clásico, como su presencia también en la modernidad, que o sea, sigue siendo lo mismo interesante. Bueno, nosotras estamos, bueno, las dos de nosotros, o sea, Consti y yo nos encontramos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Yo hace 8 años que estoy en Argentina, vengo de Grecia y específicamente de la isla de Creta. Y Ana se encuentra en Buenos Aires, que también viene de Grecia y de la isla de Creta también. Bueno, luego la primera parte la voy a dar yo y la segunda parte la va a dar Ana, entonces ella también les va a hablar. Bueno, qué lindo que saludan en griego. No sé si saben, algunos sé que conocen, por lo que vi cuando nos comunicamos para la inscripción. Conocen griego clásico, griego moderno, algunos son nuestros estudiantes también del centro de griego moderno. Y bueno, hoy vamos a dedicar la charla esta en el arte, con este título ambicioso que pusimos, el arte como resistencia, ya que es una particularidad que vemos de la segunda mitad del siglo XX, o sea, desde los años 50 y adelante, encontramos en Grecia movimientos artísticos. Hoy vamos a hablar de 2 poetas que hemos elegido, no podemos hablar de muchos, pero hemos elegido 2, y también vamos a ver de dónde surge esa inspiración y esa particularidad que tienen estos 2 poetas, Yannis Ritsos y Tasos Livaditis. Por un lado, de la poesía de la segunda mitad del siglo XX, griega, y también vamos a hablar de presentaciones teatrales y de música, que también marcó esta mitad de siglo, que no fue pacífica para Grecia. Pero bueno, aquellos que conocen la historia griega, no sé cuándo fue pacífica la historia griega, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy. Bueno,
En eso nos vamos a dedicar en la producción artística de la segunda mitad del siglo XX. Tendríamos que, bueno, focalizarnos en algo porque si lo dejamos muy abierto no vamos a alcanzar ver mucho, ¿no? Pero sí nos interesa estos años, a partir de los años 50. No estoy viendo el chat, si quieres, si hay algo para comentar, o por ahí los chicos están presentándose, Consti, vos cuando ves algo, me decís. Bueno, el Sí, contenido no te aviso. Dale, gracias. El contenido de la clase, de la charla, como vieron también en la descripción del flyer, vamos a hablar de los exiliados de la isla de Macrónisos, y vamos a ver qué es esta isla, qué es lo que sucedió ahí, cómo surge esta isla, ¿sí? Y qué es lo que significó esta isla y qué significa hasta hoy el día. Hasta hoy el día cuando pensamos, escuchamos Macrónisos, los griegos, pensamos en algo particular, pensamos en los exiliados, que bueno, que es una historia que aunque la charla de hoy no se dedica en la parte histórica, sí es importante contextualizarlo para poder entender también cómo el arte, que esto es una característica del arte en general, no solamente del arte griego, obviamente, el arte es un reflejo de su época, de su contexto histórico, siempre lo es así, pero a la vez no es solamente un reflejo, no es solamente que podemos comprender los sucesos históricos cuando podemos interpretar el arte, a la vez encontramos en el arte una resistencia, una voz política, podemos decir, política con un buen sentido de la palabra. Y esa es justamente la idea de la charla de hoy, o sea, poder ver en estos movimientos musicales, teatrales y poéticos de la segunda mitad del siglo XX, cómo eran profundamente políticos, pero políticos más allá del color, ¿sí? Más allá de un partido político, no me refiero a un partido político, eso es un error también que cometemos de considerarlos de algún color. En realidad son políticos en el sentido más clásico de la palabra, ya que la política también es una concepción de la polis griega, ¿no? Entonces vamos a hablar tendríamos que entender, tendríamos que enterarnos y saber qué es Macrónisos, qué sucedió allí, y cómo, por qué y cómo es un símbolo de la resistencia. Y vamos a hablar de dos poetas, y vamos a ver algunos poemas de ellos, de Yanis Ritsos y Tasos Livadidis. Esta sería la primera parte mía. Bueno, espero no tomar mucho tiempo. Bueno, vamos, comenzamos. Macrónisos, ¿no? Acá lo ven escrito en griego, Macrónisos, como tal vez intuyen los que saben de griego, significa la isla larga, ¿sí? ¿Por qué es una isla macría, larga? ¿Cuál es esa isla? ¿Dónde está? Bueno, no sé si pueden ubicar ese puntito acá rojo, bueno, que no es un puntito, es una liñita acá roja, ¿lo ven? Frente a Ática. Bueno, ahí se ubica Macrónisos. Y si queríamos hacer un zoom, digamos así, satelital y ver Macrónisos, sería esta isla acá, ¿sí? Esta isla es Ekea o Gia, como se dice, tiene dos nombres, y es la isla que vemos acá, está abajo de la cruz, ¿sí? Bien, Macrónisos, la isla larga, y en la antigüedad también era conocida. Tiene algo mítico, ¿no? Desde la antigüedad. Algunos la nombran como la isla Helena, porque es la isla donde cuando se fue París, cuando se fue París con Helena, pararon ahí, hicieron su primera parada, digamos. Entonces se llamó Isla Helena. Pero eso es un dato así mitológico sobre la isla. Desde el abril del año 47, 1947, durante la guerra civil griega, acá es lo que voy a dedicar unos minutos para explicar ese suceso, se utilizó esta isla como un campo para la formación
o reformación nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que todas aquellas personas que eran consideradas que les faltaba espíritu militar, espíritu nacional, los que no eran integrados, los que tenían pinta de ser comunistas, los que tenían, no sé, cosas que no encajaban en aquella época, eran como se concentraban en la isla de Macronzos. Obviamente no había una lógica y una justificación para eso, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa guerra civil y cómo llegamos a considerar, a llegar a una, ¿cómo decirlo?, a una táctica, una política, digamos, de este tipo, ¿no? O sea, de querer de un modo reformar, poner en el buen camino, diríamos, así, simplemente, ¿cómo llegamos que haya esa mentalidad de considerar los no integrados como una especie de, no sé, una especie de peste que se tiene que, enfermedad, y se tiene que sanarse, en muchas comillas, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Si se fijan en la fecha, 1947, estamos después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también afectó a Grecia. Grecia fue uno de los países que resistieron al eje, como se dice, o sea, resistieron a los italianos y a los alemanes, y eso duró, bueno, tuvo una moneda que pagar para esa resistencia, que era la guerra contra los alemanes y lo que se llama la ocupación alemana, ¿sí? Esta guerra que, bueno, en otro momento, hace unos días, el 28 de octubre, fue la fecha del comienzo de esa resistencia, cuando Grecia dijo este famoso no, este famoso oji, como se dice, contra los italianos y los alemanes, y así entró en la guerra, ¿sí? Eso es lo que festejamos el 28 de octubre de 1940, que es una fecha patria griega, del Estado Nacional griego moderno. Lo que sucede es que la guerra, bueno, no hace falta hablar de la guerra y de la Segunda Guerra y de sus consecuencias fatales, podríamos decir en pocas palabras, no menores de lo que sucedió en Europa en general, pero es importante entender qué es lo que sucedió apenas se van los alemanes, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estamos frente a un problema, a una cuestión, que es quién va a gobernar a esa nación. Bueno, y ahí sucede, se presenta la guerra civil, una guerra realmente, como podemos imaginar todos, ¿no? Y todos los países que han sufrido una guerra civil saben que a veces es mucho más fea que una guerra de ocupación o una guerra, bueno, contra de un enemigo externo, porque una guerra civil es una guerra de hermano contra hermano. ¿Quiénes eran esos hermanos contra hermanos? ¿Cuál era la división? ¿Por qué? ¿Cómo se dividió? Bueno, es una larga historia, pero lo que puedo decir básicamente eran divisiones, diferencias políticas, ¿sí? En aquella época, para entender un poco la idea, el concepto de comunista no era como se entiende hoy exactamente. O sea, no había, o sea, la mayoría eran comunistas, porque los comunistas, para decirlo de una forma, o sea, eran los de pueblo, digamos, aquellos que se enfrentaron a los alemanes, eran la mayoría del pueblo, o sea, eran pocos aquellos que no lo hicieron, y aquellos pocos eran los más inclinados hacia el rey y porque había un rey, aunque medio decorativo, como decimos nosotros los griegos, pero bueno, había la presencia de un rey, entonces tenemos que pensar más que eso que llamamos comunismo griego en aquella época, es más bien los movimientos populares que hicieron contra y llevaron a cabo la resistencia contra de las fuerzas del eje, ¿sí? Pero lo que sucede es que
bueno, después de varias complicaciones, lo voy a hacer muy breve eso, llegamos a la guerra civil, que aquellos que habían protagonizado contra los alemanes, después que se va el enemigo exterior, se encuentran en una situación de ser enfrentados por aquellos menos, pero con más poder político, porque tenían más, ¿cómo decirlo? Eh, como decir, más las espaldas, digamos, de fuerzas exteriores también, ¿no? Que es una larga historia que, bueno, que acá en América Latina también conocemos. Entonces, quedaron manchados, podemos decir de un modo, gente que no se integraba en esa idea de militarismo que se hizo muy fuerte aquellos años después de del fin de la Segunda Guerra Mundial y fue el comienzo de la Guerra Civil. Pero la isla de Macronisos no sucedió ahí. La isla de Macronisos sucedió unos años antes, y esto es un poco más triste todavía. Aquellos militares más fanáticos, derechistas, no sé cómo se diría hoy, usaron una isla que ya se había usado en unas décadas antes de la Segunda Guerra incluso, pero obviamente le dieron un toque propio suyo, ¿no? Le dieron el toque propio de ellos, que la hicieron una isla en realidad, como una especie de campo de concentración. Acá vemos unas imágenes de la isla, ¿sí? Hoy el día, les cuento que la isla es monumento arqueológico, se puede visitar, pero toda la isla está restaurada y se trata de estar restaurada para formar parte también, porque forma parte de la historia griega moderna y es importante no olvidar lo que sucedió allí. Acá vemos unas fotos de cómo están hoy estas estructuras y cómo estaban en aquel momento. ¿Sí? Esta es la página oficial de la isla que pueden entrar, está también, no está en español, pero está en inglés, y podrían también encontrar más detalles y fotos, pero es importante, a mí me gustaría un poco hablar, antes de entrar en eso, un momento, tengo los datos, no los tengo, bueno, no importa. Acá están los datos de los números, digamos. Se considera que en la época de la guerra civil, ¿no? Que es estos 10 años, más o menos, que duró funcionó como un campo de concentración, se fueron detenidos 40.000 personas, ¿sí? En realidad, en los primeros años, o sea, en 3 años, pero de las crónicas, digamos, de los testimonios de los propios detenidos, ellos hablan de un número mucho mayor. Entre los prisioneros, acá van a ver unos nombres, acuérdenlos cuando en un ratito vamos a hablar, porque justamente muchos de los prisioneros eran los mismos poetas, actores y músicos que movieron y conmovieron el arte griego de la segunda mitad. Por eso hablamos de Macronisos hoy. De Macronisos hablamos hoy porque Macronisos fue un lugar de tortura, un lugar realmente de una gran vergüenza que se siente Grecia para eso, aunque bueno, hoy en día no tenemos régimen de este tipo, tenemos democracia en Grecia, pero sigue siendo una mancha en la historia, pero a la vez un lugar de inspiración donde se inspiraron, pero no sin precio, no sin pagar el precio, personas tales como Nikos Kundouros, Mikis Theodorakis, Leonidas Kirkos, Thanasis Vekos, Yanis Ritsos, Tasos Livaditis, que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Bueno, pero me quedé debiendo qué es lo que pasaba en Macronisos antes, ¿no? Les dejé con eso. Bueno, antes de los años
También tendríamos que tener en cuenta un poco de la historia antes de los años de la guerra, de la Segunda Guerra. Tenemos en Grecia el gran tema del intercambio de población, que es muy difícil ahora explicarlo, pero lo que me interesa que entiendan es que hubo unos años que Grecia tuvo que abandonar la gran idea que había de que ella podría reconquistar aquellas viejas tierras que eran en las tierras, bueno, aquellos que saben de la historia de la Grecia clásica, saben de las colonias, digamos, de los metoicos, de la Jonia, ¿sí? O de lo que fuera el tema de los pontios en lo que es ahora se me va la palabra, exnopontos, chicas lo pueden decir. O sea, eso lo tuvo que olvidar, esa gran idea de reincorporar estas tierras, y después de los sucesos con Turquía hubo la cuestión conocida como intercambio de población. Intercambio de población tenía que ser según la religión, entonces los cristianos que vivían en Turquía deberían volver a Grecia, ¿sí? Y los musulmanes que vivían en Grecia deberían volver a Turquía, el intercambio, ¿no? Ahora, ¿cómo sucedió eso de que haya musulmanes viviendo en Grecia y cristianos en Turquía? Eso es una cuestión, es el resultado del Imperio Otomano, ¿sí? Por eso les digo que por ahí uno quiere explicar algo y bueno, tiene que explicar varias cosas, pero no quiero dejar comentar algo así porque si no, no entendemos. Entonces, Macronisos, en estos años, desde la década de 20, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial, Macronisos fue usada como un lugar donde iban los refugiados, ¿sí? Iban los refugiados al principio siendo, digamos, los refugiados que tenían enfermedades como cólera, como pestes, ¿sí? O sea, como una idea de sanificarlos. En realidad todavía quedan dudas si era ese el uso y no era otro el uso. Hay testimonios de los pontios, ¿sí? Del Ponto, los griegos del Ponto, que también llegaron a esa isla y la encontraron seca, vacía. Y son en realidad los primeros que hicieron construcciones, al principio con una falsa fantasía, digamos, que le hicieron creer que sería su lugar de vivir, y después, bueno, tampoco los griegos recibieron los pontios con los abrazos abiertos. Bueno, esto es otro tema, ¿no? La cuestión de refugiados, que no es tan simple. Y estoy hablando de griegos, ¿no? De griegos de Ponto que tuvieron que regresar a Grecia después de este intercambio. ¿Por qué lo digo todo eso? Porque Macronisos ya tiene una historia de ser un lugar particular, de ser un lugar donde de un modo iban a aquellos que todavía no estaban integrados, ¿sí? Y en los primeros años, la primera mitad del siglo XX, había mucha gente, griegos, que no se sentían integrados en la madre Grecia, que tanto querían cuando estaban lejos en tierras turcas, ¿sí? Esto es la cuestión de los refugiados que no es simple de tocar. Aún hoy el día, digamos, mantiene sus heridas. Bueno, eso para entender la historia de Macronisos antes y de entender que no surgió de nada. Ahora, durante la guerra civil, que es lo que más nos interesa porque es justamente ahí que se encuentran los exiliados que luego van a ser poetas, actores, músicos, se hace un uso de esta isla, el peor de todos, digamos, o sea, realmente un campo de concentración, ¿sí? Acá vemos la visita, esta es una foto sacada justamente de esta página, la visita del rey el marzo de 1949, ¿no? En plena guerra civil. Macron eso fue como una gran pantalla también
hubo una propaganda tanto interna a los exiliados como externa hacia la sociedad, de considerarse como un lugar donde se formaban ciudadanos buenos, ¿sí? Las torturas eran muchas y diferentes, que no, mejor no entrar en eso, en esa página pueden encontrar, las cuales, algunos de estos eran que eh, a ver, los torturaban hasta que de un modo dejaban, digamos, sus creencias izquierdistas, para decirlo de un modo. Mientras que no los dejaban, los seguían torturando. Algunos sí los dejaban porque no podían más, eh, no podían sostener más esa vida de torturas, y lo peor de todo eran que ellos eran ya reformados, ¿sí? Los viejos exiliados eran ahora los nuevos torturadores, los nuevos verdugos. Obviamente, bueno, un conocimiento de psicología de tortura muy profundo, ¿no? Y muy feo, profundo en un sentido malo. Estas algunas son de algunas pinturas del Yorgos Farsakidis, un pintor que dejó especialmente su estilo es muy particular y está representando la vida en Macrónisos. ¿Sí? No está en blanco y negro porque está en blanco y negro, sino que porque él pintó así. Y podemos ver, digamos, cómo él lo vivía y lo representaba eso. Si buscan Yorgos Farsakidis, si les interesa eso, o bueno, sé que algunos de ustedes son artistas, vienen, digamos, desde el ámbito del arte, su interés, no tanto de Grecia en sí, podrían buscar y ver más de sus pinturas. Acá tenemos unas imágenes de las personas que nos interesa ahora ver. Por ejemplo, acá tenemos de izquierda a derecha Manos Katrakis, Yanis Ritsos, que es uno de los poetas que yo les voy a presentar hoy, Dimitris Fotiadis, Menelaos Lutemis, ¿sí? Y acá de abajo también Manos Katrakis y Yanis Ritsos, que se hicieron muy amigos en el exilio. Y acá son varios de estos, ¿sí? Como les dije, Macrónisos es una mancha en la historia moderna griega, es es algo para recordar, es algo para no olvidar nunca, para forjar también conciencias políticas, para hacer un ejemplo de evitar y un ejemplo de darse cuenta, bueno, qué puede suceder cuando se promuevan estas ideas nacionalistas, ¿no? A la vez es como cada dolor y cada sufrimiento de todos los pueblos, no solamente el pueblo griego, sino en todos los pueblos que han sufrido y han dolorido, se han dolorido de situaciones parecidas, es una fuente de inspiración, ¿sí? O sea, la inspiración siempre, o sea, no siempre, pero no es solamente de sucesos felices, también del dolor. Y acá tenemos algunas de películas, algunos son películas, otros son dibujos, otros son colecciones de poesías, ¿sí? Por ejemplo, Macronisiótica de Yanis Ritsos, es una colección de poesías que él escribe durante su exilio. La plaga de Andreas Fragias, vemos como, ¿cómo decirlo? Colecciones de poemas y también de novelas, ¿no? Como Calle de Avisos número 0 de Manelos Ludemis. Y una de las frases más conocidas hoy en día en Grecia, y tal vez la pueden ver en alguna pared, ¿no? En alguna pared así, tipo graffiti, es esa frase que la pusimos en griego y la pusimos también en castellano. Esa noche los lobos se quedaron en silencio porque la gente aullaba. Una de las más fuertes frases de Ludemis para demostrar, digamos, lo fuerte y lo feo de lo que de lo que sucedía en aquella isla, ¿sí? Y este es un dibujo del mismo Yanis Ritsos,
que era poeta, pero bueno, se ve claramente que también tenía ese don de dibujante. Bueno, vamos con Giannis Rizos, perdón, se me fue, ¿sí? Acá lo vemos en una edad más grande, en una Grecia ya de la década de 80 más o menos, o sea, pasada, digamos, esa época. Él nació en 1909 en Monemvasia, en Grecia, tiene el premio de Lenin de la Paz de este año, y junto con Odiseas Elitis, Yorgos Seferis, que tal vez lo hayan escuchado porque son los dos poetas de premio Nobel de poesía griegos, perteneció a la generación del 30, ¿no? Es una, en alguna charla próxima o seminario nos vamos a dedicar a la literatura y poesía de griega moderna y vamos a hablar de la generación del 30. Fue preso en los campos de concentración, que no era solamente Macrónisos, ¿no? Habían otros también, de Limnos y de Aios Estacios, que siempre son islas, ¿no? Justamente para ser aislados, que eso también es un modelo, es un símbolo, ¿no? O sea, cómo aislar a aquellas personas que se diferencian de un modo, o bueno, que resisten, cómo aislarlos, justamente aprovechando la geografía propia griega. Eh, Su primera obra reconocida es Epitafios, del año 36, y ven, digamos, que es ya un poeta reconocido antes del Macróniso, por eso justamente se considera izquierdista, ¿no? O sea, esa es la idea también que ellos tienen, o sea, que aquellos tenían. Y tiene poemas sueltos, bueno, en el diario de Rizos Pastis, y etcétera. Publica en el año 66, posterior a un año antes de la dictadura griega, porque la dictadura griega, la dictadura de los coroneles, comenzó en el 67, publica La Grecidad o Promniosini. Que muchos de los poemas de Rizos, y eso lo va a hablar Ana en un ratito, fueron, ¿cómo se dice? Se compusieron con música y fueron canciones, y canciones muy importantes para lo que es la nación griega moderna, ¿sí? Bueno, recibe varios premios, ¿sí? Y también en el año 70 fue invitado como persona de honor al Festival Internacional de Poesía en Londres junto a Pablo Neruda. Bueno, dejemos los datos biográficos que por ahí los podemos encontrar y vamos a una poesía de él, ¿sí? Que la pusimos directamente en castellano. Después, si quieren, pueden, respondiendo al mail que les enviamos, si quieren, les podemos enviar la presentación, así tienen también los poemas, ¿sí? Acá lo tenemos a Giannis Rizos leyendo su Epitafios, ¿no? Su primera colección de poemas. Bueno, lo voy a leer, así tenemos una idea de qué era esa poesía, tanto que no la querían y tanto que, y cómo era la poesía que resistió estos años turbulentos políticamente. Mira, hermano mío, como hemos aprendido a conversar de forma muy tranquila y sencilla. Nos entendemos ahora, no se necesita más. Mañana propongo volvernos aún más sencillos. Encontraremos esas palabras que pesan lo mismo en todos los corazones, en todos los labios. Así, llamando al pan pan y al vino vino, y de la forma que sonrían los demás y digan poemas, así te hago 100 cada hora. Eso queremos nosotros también, porque nosotros no cantamos para distinguirnos, hermano mío, de la gente. Nosotros cantamos para juntar a la gente. Una de las frases más famosas, digamos, y después se repitió, bueno, diferentes canciones, diferentes momentos de Grecia. Y acá un extracto de Macroniciótica, de aquella colección de poemas que
que les mostré antes, que tienen que ver con Macrónisos y sus experiencias allí, y dice, y el día, aún el más injusto, deja en tu bolsillo una bandera blanquiazul del festín del mar. Deja en tu boca un sorbo de viento despejado. Deja en tus ojos el agradecimiento de dos ojos que miraron contigo la misma piedra, que compartieron justamente el mismo dolor, la misma nube, la misma sombra. Compartimos todo, compañeros, el pan, el agua, el cigarrillo, el desánimo, la esperanza. Ahora podemos vivir o morir, simplemente y bellamente, como si abriéramos una puerta por la mañana y dijéramos buenos días al sol y al mundo. Eh, Sé que no es factible ahora hacer un análisis de los poemas, pero les podría dejar algunas cosas así disparadoras y también para la reflexión. En los poemas de Rizos y de Tasos Livaditis también, encontramos dentro dentro de toda la amargura y lo negro y lo gris, como lo vimos en las imágenes que veíamos antes, ¿no? Encontramos como indicios de esperanza, no sé si esperanza exactamente, sino más bien de compañerismo, es como de amistad, de valores, o sea, es como que aún en esta oscuridad, el poeta es capaz de destacar y, y de un modo eh, renovar, revivir, verlo de nuevo, pequeñas cosas que son de la vida, estando en un ambiente de la muerte, ¿sí? Como acá eso. Todos estos poetas, actores, músicos, lo que tienen en común es el gran compañerismo que desarrollaron en aquellos años, ¿sí? Los años del exilio. Eso es algo que se percibe de este pequeño extracto. Vamos con Tasos Livaditis. Tasos Livaditis es un poco más joven, nació en el año 22 en Atenas. Se matriculó en la Facultad de Derecho, pero no tuvo mucha suerte porque se matriculó el año 40 y el año 41 ya hubo la ocupación alemana, abandonó sus estudios y se unió a la Organización Juvenil de la Resistencia y del Frente de Liberación Nacional. ¿Qué es eso? Bueno, ese Frente de Liberación Nacional es lo que les decía antes, que era el frente que de modo ilegal, obviamente, hacía frente justamente a los alemanes, los ocupadores, digamos, alemanes. Y estos se consideraron como izquierdistas después, en la Segunda Guerra, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando todos los que participaron en el Frente de la Liberación Nacional fueron perseguidos y fueron exiliados en Macrónisos, que en realidad eran los mismos que se enfrentaron a los alemanes. ¿Se entienden? O sea, hay una doble injusticia ahí, ¿sí? Son aquellos que hicieron frente al enemigo exterior y son aquellos que reciben son perseguidos ahora de los mismos hermanos suyos. Por eso el concepto de hermandad antes en Rizzo, ¿no? O sea, Rizzo cuando dice eso de hermano mío, ahora podemos conversar, es cuando ya ha vuelto democracia. Entonces somos hermanos ahora, porque antes también eran hermanos, pero eran hermanos perseguidos de sus hermanos, que es la guerra civil. Bueno, fue, como les comenté, el 48, ya plena guerra civil, exiliado en la isla de Lemnos, también en el primero, y después se trasladó junto con los otros en la isla de Macrónisos. Hay acá una frase en griego y que la hemos traducido, que también destacamos esa idea de unión y de compañerismo, ¿no? Y cuando no morimos uno para el otro, ya estamos muertos, dice. Eh, Él, bueno, como muchos de los otros también, ¿no?
les exigió, se les pidió arrepentirse, ¿no? Y denunciar sus creencias traidoras y subversivas, como se consideraban. Y él se negaba, ¿sí? Por eso se trasladó a varias otras prisiones. Como poeta fue honrado en diferentes momentos, obviamente posteriormente y ya en años de democracia. Y acá tenemos otra frase, un pequeño poema. Es conocido Tasos Livadidis por sus brevísimos poemas que son como frases nomás, ¿no? Que la vemos acá en griego y acá la traducimos. Allí donde mueren los humanos para un mundo mejor, allí te esperaré. No sé si pueden ver también lo paradójico, ¿no? O sea, bueno, que justamente te esperaré, ¿dónde? Allí donde hay hombres y mujeres que mueren para un mundo mejor. O sea, esto es lo paradójico que les quería antes decir también con la idea de Richard, ¿no? ¿Cómo encontramos dentro de la muerte la esperanza, dentro de la dificultad, digamos, de lo gris, de lo oscuro, la resistencia como esperanza, ¿sí? Que no, que no falta nunca el concepto de amor, de compañerismo, esa antigua filía, diríamos, como decían los clásicos. Bueno, una corona de su colección, un hermoso poema que se llama, se lo pusimos también en griego, para aquellos que saben griego moderno, realmente un bellísimo poema para el vocabulario también, ¿no? Lo podemos hacer en la clase con algunos de los chicos que están. Y acá la traducción. Y se llama Si quieres ser llamado ser humano. Parece como el sí de Kipling, ¿no? Pero es un poco más fuerte. Si quieres ser llamado ser humano, no dejarás ni un momento de luchar por la paz y por lo justo. Saldrás a las calles, gritarás, tus labios sangrarán por los gritos, tu rostro sangrará por las balas, pero no darás ni un paso atrás. Cada uno de tus gritos será una pedrada en los vidrios de los opresores. Cada uno de tus gestos será para terminar con la injusticia. Si quieres ser llamado un ser humano, es posible que tengas que morir para que otros vivan. Deberías poder sacrificarte cualquier mañana. Si quieres ser llamado un ser humano, debes poder pararte frente a los rifles. Bueno, fuerte, ¿no? Porque esa imagen última era una imagen que muchos de estos, bueno, terminaron así. ¿Sí? Muchos de estos exiliados terminaron parados frente a los rifles, muertos por los rifles de los mismos hermanos de ellos, ¿no? Que es lo más triste. Bueno, con eso termino mi primera parte, la primera de esa charla, con unas imágenes ya en la época de democracia, de estos mismos, ¿no? De estos que ven acá son los mismos que veíamos antes, exiliados, ahora los vemos en los años de democracia, unos realmente, podríamos decir, un orgullo para lo que es la Grecia moderna. Manos Katrakis, Mikis Theodorakis, Yanis Ritsos y Odiseas Elitis. Y acá Mikis Theodorakis con Tasos Livadidis. Mikis Theodorakis, que ahora le vamos a dar la palabra a Ana, fue un músico, todavía vive, es muy anciano, pero sigue bien, y entonces es él una figura muy importante de la segunda mitad del siglo XX en la música, y será el protagonista, digamos, de lo que Ana le va a empezar a contar sobre las canciones del fuego. Así de breve, ¿no? Pero esperando que puede ser un pequeño aporte y una gran inspiración. Le doy la palabra a Ana. Hola, buenas tardes a todos. Ahora
les voy a presentar. Un momento. No sé quién conoce a Mikis Theodorakis, seguramente ya han escuchado el nombre, por lo menos, ¿no? De este compositor, de este músico grande que sigue vivo, como decimos. No sé, me pueden decir que sí, ya se ve, ¿no? Sí, se ve, Ana. Okay. Entonces, lo que les quería hacer es vamos a empezar a ver si pueden reconocer lo que vamos a ver en mi presentación, como que ya intentamos hacerlo lo más corto, ¿no? Entonces, es muy interesante que ya hablamos de la poesía, ¿no? De lo que era Macrónisos, que muchas personas ya vamos a ver que convivieron allá como un tipo de inspiración para el arte, y lo que elegimos era hablar de un documental sobre las canciones de fuego de un director, Kundúros, que también estuvo en Macrónisos, y también de nuestro Gran Circo, que es una obra de teatro. Ahora vamos a ver. Aquí, quiero que vean. Claro que en algunos estaban así como un poco más jóvenes, pero quiero ver si pueden escribir en el chat si hay alguien que pueden reconocer. Yo les ayudo porque ya hablamos, antes María habló, este es el Mikis Theodorakis, y de hecho para ayudarles, estos tres, que ya les puse así en una columna, son los tres compositores, músicos muy grandes, así, griegos. No sé si ya pueden reconocer a alguien y si quieren compartirlo en el chat. No tienen que decir dónde está, si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, solo nombres. ¿Hay alguna persona que ya pueden reconocer? Y después ya les voy a dar los nombres. Les dejo para que vean un poco. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ok, les ayudo un poquito. Muy bien, Xiluris, perfecto. Aquí es Xiluris, esto de que hablamos también, tenemos unos comentarios, vamos a hablar también de Xiluris. Este es Mikis Theodorakis, no sé si ya reconocen esta que también era ministra, vale, ya es muy conocida. Ahora les voy a dar los nombres. A ver, aquí, ahora, a lo mejor con los nombres ya pueden reconocer más. Lo que les dije de la primera columna de Mikis Theodorakis, ¿no? Que decimos del compositor griego, tenemos que destacar que sí era todavía es un compositor intelectual griego que es bien conocido por su militancia política, ¿no? Theodorakis pasa la clandestinidad, decimos, y funda una organización de resistencia contra la dictadura, y los coroneles prohíben incluso la audición de su música. Vamos a ver que se encarcela en un campo de concentración que se llama Oropos, que está cerca, está en Atenas. Y aquí ya podemos ver también Melina Mercouri, vamos a hablar un poquito de ella, y también María Faranduri, ¿no? Que cantó unas de las canciones, las dos. De hecho, cantaron canciones de Mikis Theodorakis. Entonces, en 1983 recibe el premio Lenin de la Paz, y vamos a ver lo que ya ha dirigido un montón de conciertos, ¿no? En varias ciudades, y va a ser el protagonista en las canciones del fuego que vamos a hablar. Al lado vemos a Manos Loizos, que es también uno
de los compositores griegos contemporáneos. De hecho, su primera canción en 1962 era la canción de La Calle, que estaba inspirada en un poema de Federico García Lorca, y que también ingresó en el Partido Comunista Griego y que fue un miembro muy activo, ¿no? Entonces es conocido también de sus canciones políticas, participó en grandes conciertos, también participó en las canciones del fuego que vamos a hablar, y también fue detenido, ¿no? Por comunista, por sus ideas. Entonces, entre 1967 y 1974 ya estaba así durante la dictadura militar. Podríamos decir que era uno de los representantes de las canciones, ¿no? De la resistencia. No sé si ya pueden reconocer, aquí ya hablamos de Melina Mercouri. Aquí Yanis Markopoulos, también les quería decir que es uno de los compositores griegos también contemporáneos muy importantes. Y aquí tenemos a Melina Mercouri, ¿no? Que a lo mejor algunos la conocen como actriz, como cantante, ¿no? Era una activista y una política griega, y también era la primera que se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de ministra de Cultura, ¿no? De Grecia. Luchó mucho para que lleguen las maravillas de Partenón, ¿no? A Grecia, y también era muy conocida, ¿no? Por su casamiento con Jules Dassin, y Jules Dassin en la película, ¿no? de Stella, ¿no? Que era también una de las películas, digamos, que estuvo nominada a la Palma de Oro. Ya como decimos a Nikos Xylouris. Y aquí abajo ellos, lo que vamos a ver, estos son más bien de nuestro gran circo, que vamos a hablar de nuestro gran circo. Aquí vemos el compositor, Stavros Xarhakos, Iácovos Kavanelis, muy importante, y Jenny Caresi con Costas Kazakos, que eran actores, ¿no? Ahora, vamos ahora a hablar un poco de las canciones de fuego. Pongo un poco aquí Nikos Kounduros, que empecé la presentación con Nikos Kounduros, que es uno de los directores griegos más importantes, ¿ok? Aquí vemos unos datos. Nació en Creta, estudió pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes de Atenas, y su primera película se llama Una ciudad mágica. Después de la Segunda Guerra Mundial fue exiliado Macrónisos, debido a sus opiniones izquierdistas, y El logro de Atenas fue descrita como la mejor película griega de las décadas de 1950 y 1960, con el guión de Iácovos Kavanelis, que decimos que ya vamos a hablar un poco de él más adelante. Y en 1975 hace el documental de canciones de fuego. Entonces, vamos a ver que Canciones de Fuego, les voy a pasar también el enlace, y lo que quisimos hacer en esta presentación era más bien destacar los momentos más importantes, porque como no tenemos subtítulos, y este documental captura más bien la reacción del pueblo griego ante la dictadura de los coroneles y las celebraciones posteriores a su caída. Entonces se representan dos conciertos, ¿no? Que tuvieron lugar en 1974. Uno en el Estadio Karaiskaki con Mikis Theodorakis, que ya lo tenemos aquí, y también en el Estadio Panathinaikos, en la calle de Alexandras, con Yanis Markopoulos, que decimos que son de los compositores griegos más representativos, podemos decir, ¿no? Importantes, de los más importantes. Vamos a ver que hay un montón de personas que ya participaron como loizos, ¿no? Que les puse en la primera
diapositiva, Melina Mercouri, Xilouris, Dalaras, Yorgos Dalaras, que es también cantante, y Ferhanduri, María Ferhanduri, entre otros. En el videito, en el link que les voy a pasar, ya pueden ver más quiénes son los que estaban en estos conciertos, ¿no? Entonces, esta película, que es el documental, como decimos, a pesar del título, no solo contiene las canciones, pero como lo dice el título, es también fuego. Y ahora vamos a ver por qué. Así ya tenemos una breve frase de Nikos Kounduros, del director, que habló sobre este documental y que dijo: el único documental que he realizado, una película compuesta por voces y demandas tal y como se formaron en las calles de Atenas, inmediatamente después de la restauración de la democracia. Una oda cinematográfica a la libertad, ¿no? Esto es como habla, que dijo, ¿no?, Kounduros sobre este documental. Aquí les puso unas de las imágenes, ya podemos ver, aquí también pueden reconocer Melina Mercouri, Xilouris, Dalaras, todos que participaron, Ferhanduri, aquí Markopoulos con Theodorakis. Entonces pueden ver unas imágenes. Y aquí les puse el resumen que, como les comentó María, les podemos mandar las presentaciones y también con los enlaces, y así ya pueden ver en los minutos, ¿no? Les puso como más bien los minutos, así que pueden ver, no tienen que verlo todo. Seguramente, si les interesa, sí, lo recomendamos, ¿no? Entonces, aquí vemos que en el minuto 23 tenemos unos extractos del funeral, del funeral en Chipre del joven Doros Loizos, quien fue secretario de la Juventud Socialista de Chipre, que fue asesinado en Nicosia el 31 de agosto de 1974. El funeral es una manifestación silenciosa, ¿no?, con pancartas, con lemos, como asesinado por el CIA, no se olvida, castigo a los asesinos. Y los chipriotas no solo lloran por Doros Loizos, pero también porque están enojados de toda la situación, de cómo está su país, ¿no?, que fue cortado en dos. Entonces, pueden ver una fuerte escena en el funeral. La gente ya está cantando Pote Zakanix Asteria, que es una canción que la verdad la tienen muy bien conectada con Xilouris, ¿no? Y que su contenido de esta canción es más bien heroico, y hasta hoy en día se escucha durante las celebraciones de las luchas de nuestro pueblo por la democracia, la libertad y la independencia. Aquí ya les puse la palabra risítico, no sé, para las personas que también saben griego, decimos que es una canción risítico, para explicarles qué son estas canciones, ¿no? Las canciones risítica es el tipo más antiguo de música cretense. Entonces, hay dos puntos de vista. Hay un punto de vista que dice que estas canciones recibieron su nombre de las raíces de las montañas en Creta, de Psiloritis, de Dicti, de las montañas blancas en Creta. Y hay otra opinión, otro punto, que dice que según el segundo punto, es que las canciones vienen de la palabra raíz, ¿no?, que es como nuestras raíces de los antepasados, de la generación. Entonces, en general, cuando hablamos de las canciones risítica, hablamos de todas estas canciones de creadores desconocidos, ¿no?, porque no es que alguien conocido ya las cantó, que han llegado a nuestros días a través de la tradición de siglos pasados, y también está muy conectado con Creta, como les dije, ¿no? Seguimos, vale, de Nikos Xilouris, por eso les dije que está muy conectado Pote Zakanix Asteria con Xilouris. Su apodo es Psaronikos, y la verdad es que muchos lo llaman como el arcángel de Creta. Lo vamos a ver también en la obra que vamos a hablar luego,
y que su música era como una espina, ¿no?, en el costado de la junta militar griega y sus coroneles, y también siempre era como un faro de esperanza para el pueblo griego. Seguimos allá más en el minuto 37, que ya les puse aquí problemas técnicos, ¿no? ¿Qué son estos problemas técnicos? No sé si se acuerdan que les dije de Oropos, que era un campo de concentración donde estaba Theodorakis, ¿no? En este momento, en este minuto, ya de repente el sonido de María Faranturi, de la cantante, se está perdiendo y Theodorakis como levanta, ¿no?, con su mano levanta un cable y dice un cable cortado con un cuchillo, ¿no? Que obviamente no era que todos, seguramente habían personas, ¿no?, que no estaban, que estaban contra, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una escena muy fuerte, donde propone a todos, ¿no?, que están en el concierto, que mientras lo resuelven, a cantar el Oropos, ¿no?, una canción así de resistencia, que decimos que era también el lugar de detención y tortura. Entonces es muy fuerte este momento que ya todos empiezan, como no hay música, ¿no?, a cantar el Oropos. Y seguimos con el minuto 44. Vemos algunas escenas del primer aniversario de la Politécnica en noviembre de 1974 en el centro de Atenas. Y que lo que tenemos que decir aquí, ya vieron que ya les puse dos canciones en el minuto 50, Zavarakatranemia, que es una canción, la verdad, para las personas que ya saben griego. Hay muchas personas también en Grecia que no sabían el sentido, ¿no?, de esta palabra. Tenemos que decir que la censura en esta época ya no podías hablar, no podías decir algo, ¿no?, algo como por la resistencia. Entonces, en esta canción, Markopoulos, en esta canción que se canta por Yorgos Dalaras, contiene algunas palabras que parece que no tienen sentido, pero después explica su significado, ¿no?, que es muy importante, que es sobre la resistencia, ¿no?, y del pueblo. Y después en el minuto 47 también les apunté aquí Malamaternia Loya, que es también una canción otra vez de música de Yannis Markopoulos, ¿no?, de letra de Manos Eleftheriou, y que fue escrita durante la Junta y la censurada, y era de las canciones prohibidas, ¿no? Entonces después de esta canción tenemos un documental de Christos Rekleitis, quien participó en la resistencia contra la dictadura, y quien describe todos estos terribles, ¿no?, permaneció 4 años en la prisión. Entonces, en este documental y en esta parte está describiendo las horribles torturas, ¿no?, a las que fue sometido por la seguridad durante todos estos años, y también denuncia a todos sus torturadores en su narrativa. Y por fin ya se acuerdan que les dijo María de la Grecidad, que es Romiosini de Yannis Ritsos. Regresamos entonces en el estadio de Karaiskakis, y así se acaba el documental con Theodorakis, con Dalaras y con Faranturi, ¿no?, cantando la Romiosini, ¿no?, de Yannis Ritsos, que es como nuestro poeta nacional, ¿sí? Aquí, en el caso, vale, ya de todos modos déjame solo ver si puedo ir en el chat. Les paso el primero, que es todo el documental, ¿no?, que, como decimos, está basado en estos documentales, y si necesitan, sí les mandamos la presentación, y así ya pueden reconocer estos minutos. Y seguimos aquí, ahora, después del documental, y decimos que íbamos a hablar de nuestro gran circo.
¿ok? Aquí ellos, que los vemos son los más como los representantes. ¿Se acuerdan que les dije de Iácovos Kabanelis, no? Vale, no está en vida, pero todavía ya se considera como uno de los artistas griegos más populares, ¿no? Fue un poeta, un comediógrafo, también autor de letras de canciones, novelista griego. Y aparte de esto también es autor de 12 películas, ¿no? Y de 2 de estas fueron como dirigidas por él mismo, siendo además el autor de su banda sonora. Entonces, Iácovos Kabanelis, algo característico que tenemos que decir sobre él es que el 1942, el otoño de 1942, fue capturado por los alemanes y llevado y retenido en el campo de concentración de Mauthausen. Fue sobreviviente de las pocas personas, ¿no?, que sobrevivieron, y que esta experiencia le llevó a escribir la cantata de Mauthausen con música de Mikis Theodorakis. Como ya vemos que todos como que se están conectados, como es un país así chiquito Grecia, pero como que todo está más bien conectado. Entonces, aquí vemos a Iácovos Kabanelis, Stavros Xarxakos, que les dije que también es de los compositores griegos, Nikos Xylouris, el arcángel de Creta, que hablamos, y aquí tenemos una de las parejas del cine, de las más así como conocidas, digamos, Jenny Caresi con Kostas Kazakos. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué era de το μεγάλο μας circo, en griego, nuestro gran circo? Era una obra que se representó el 22 de junio de 1973 en el Teatro Ateneo. Jenny Caresi y Kostas Kazakos, que decimos, decidieron subir una obra alegórica que contaría la historia y los sufrimientos del Estado griego desde la llegada de Otto en 1833, hasta la ocupación, ¿no? Entonces, su fin era engañar a la censura de la Junta, pero así también lograr enviar mensajes y despertar el pueblo griego, ¿no?, que ya estaba indignado de toda esta situación. Entonces, decidieron contar su idea al Kabanelis, ¿no?, que escribió el guión, Kabanelis, y él empieza a escribir. La inversión musical fue asignada a Stavros Xarxakos, y también él tuvo la inspiración de pedirle al Nikos Xylouris, ¿no?, que hiciera el papel de cantante, y la dirección a cargo de Kostas Kazakos. Aquí ya les puse también de la escenografía, Eugenio Spazaris, y de los papeles principales, los nombres, ¿no?, de los actores. Entonces, lo que es interesante es que tenemos que recordar que en aquellos años fueron como terribles para el teatro, porque la policía dictatorial miraba todos los espectáculos. Entonces, como que los tenían que ver antes de subir una obra, y el gobierno mutilaba sin piedad hasta los textos más inofensivos, como no tenías la libertad, ¿no?, de decir nada. Entonces, ya logra Kabanelis, después de muchas obras anteriores, es muy interesante que dice que muchas veces como que querían esconderse detrás de Pericles, y otra vez como que la censura como que les decía que no pueden actuar esto. Entonces, por fin ya logró ver en el escenario, ¿no?, la obra de nuestro gran circo, que al final era como una pseudocomedia con sátira, y que estaba como encubierta, que al final logró engañar a la censura. Entonces, antes del estreno, Kazakos, en una entrevista,
está diciendo qué pasó, que un día antes del estreno, que ya tenían como 54 personas en la escena y que todo estaba listo, la policía y el Ministerio de la Prensa avisó que para obtener la licencia para presentar la obra, todo el comité ya tendría que venir a ver la prueba general. Entonces, Naray dice a Casacos que ya todos, en este momento, todos en la compañía, ¿no? La compañía teatral estaba segura que ya irían a la cárcel, ¿no? Como que no podrían hacer nada, el día siguiente era el estreno. Entonces, para seguir con el proyecto adelante, tuvieron la idea de interpretar la obra como si todos fueran pésimos actores, así pésimos. Entonces, la obra, por ejemplo, estaba planeada para durar unas 3 horas. Ellos lo hicieron, lo cortaron en una hora y media. Lo estaban leyendo. Era como una lectura rápida. No estaban haciendo ni pausas, ni bromas, nada. Entonces, al final, lograron a engañarlos y el comité únicamente les dijo, el proyecto fue un desastre y ya se fueron, ¿no? Entonces, ya lograron, decimos, a engañarlos. Pero lo que pasó es que pronto, después, ¿no? de algunas obras, ya empezaron a darse cuenta que la obra no era una comedia, ¿no? Sino que transmitía mensajes como contra la dictadura, ¿no? Al mundo. Entonces ordenaron a detener las representaciones y también los protagonistas fueron detenidos. De hecho, Jenny Caresi ya fue encarcelada durante 3 meses y la misma en muchas de sus de entrevistas dijo que estaba lista a regresar, como que no tenía problema, estaba lista a regresar. Entonces, en general, sobre la obra, podríamos decir que es una obra que parecía describir la historia de Grecia moderna, ¿no? A partir de 1830, pero la verdad, en realidad, lo que transmitía era mensajes ocultos contra la dictadura, ¿no? Por eso también elegimos hablarles de esto, porque en otras palabras, el gran Tomegalo Mascheco, nuestro gran circo, fue un proyecto de resistencia y por eso la gente ya iba a verla, ¿no? Con tanto éxito. Ya vemos aquí, ya les puse que vale, aproximadamente tenía un número muy alto, ¿no? De entradas para esa época y que también al mismo tiempo era una causa de revolución, porque es la primera vez que empiezan a aparecer lemas como pan, educación, libertad, voz de pueblo, ira de Dios, ¿no? Que eran como conocidos desde el levantamiento de la Politécnica, ¿no? Que era la primera vez que ya aparecieron en el espectáculo. Lo que es, aquí les puse, aquí era ¿cómo se llama? El boleto, ¿no? Y aquí les puse unas imágenes. Lo que es interesante decir aquí es que Costas Casacos, que siempre hablaba del teatro, había dicho que el teatro era una forma que siempre se moviliza cuando se silencia, ¿no? Que es como un arte contemporáneo y no como una pintura o poesía o la música, pero sino que el teatro está buscando siempre formas de comunicarse con la gente y sobre los problemas que vive en este lugar y en este momento, ¿no? Como en este momento está interviniendo el teatro. Y también les voy a leer algo que dijo en una de sus entrevistas, que dijo: el éxito de nuestro gran circo no se debió al hecho de que fuera el gran evento artístico, sino al hecho de que la gente trajo el circo al teatro desde su casa. Fue la necesidad de la gente de expresar sus sentimientos antisistema que lo más mínimo, la respiración, la pausa, se volviera explosiva.
Es decir, la mayor parte del éxito de la obra la llevó la gente al teatro. Hubo momentos en los que los actores tenían la sensación de que cuando acabara el espectáculo podrían salir a la calle con los estandartes y tomar el poder, ¿no? Entonces, así ya vamos a cerrar nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Nuestro objetivo era enseñar, obviamente, no solo en Grecia, pero sino a los artistas en todo el mundo, dependiendo, ¿no?, de su manera artística. Puede ser teatro, puede ser poesía, puede ser música, ¿no? Pero todos los artistas ya pueden enseñar su resistencia contra cualquier régimen autoritario y totalitario, y que muchas veces pueden presentar, ¿no?, verdades a la gente que es muy difícil expresar, y por eso también decimos que el arte es lo importante, ¿no? Que por eso pusimos este nombre, el arte como resistencia, que el arte es algo que puede actuar no solo como espejo, o más bien puede actuar como espejo y a la vez como martillo para la sociedad. Y les pongo, déjenme ver si... no tenemos, no está, les iba a poner uno, si lo quieren copiar, es de Casacos, creo que son como unos 4 minutos de unas escenas de nuestro gran circo, y también hay toda, pero no hay imágenes. Les pongo los dos enlaces para las personas que saben griego. De todos modos, ahí también es de música, ¿no? Si les interesa. Ya está, yo creo que ya María puede hablar, o Consti, no sé si quieren preguntar algo, si quieren comentar lo que les pareció. Y gracias, Ana. Bien. Sí, es muy interesante esta presentación de Gran Circo porque, bueno, está también la ironía, ¿no? Que es al final nuestro Gran Circo. Y bueno, y es el ingenio también de ese grupo de artistas de poder engañar al régimen de dictadura, ya no una guerra civil, sino una dictadura que llegó después de la guerra civil. Y bueno, es muy interesante ese título también, Nuestro Gran Circo. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, esta fue la charla para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Primero una pregunta, después algún comentario que quieren hacer. Qué bueno, muchas gracias, Luciano. Gracias. Sí, la verdad es breve, ¿no? Y bueno, pero estos realmente son los movimientos más importantes del siglo, de la segunda mitad del siglo. Pero obviamente hemos dejado cosas afuera también interesantes. Si les interesa algo en particular de lo que hemos dicho, no tenemos ningún problema de compartir algún material o algo que mientras que lo tengamos, nos pueden escribir por Facebook o por mail. Y también queda abierta la invitación para próximas actividades. Nuestro objetivo es mantener las charlas gratuitas con una frecuencia, y también cada tanto abrimos nuevos grupos de griego moderno y griego clásico para aquellos que, bueno, les interesa también, y otros seminarios un poquito más completos, o cursos de historia y cultura también más completos. En todo caso, estarán siempre invitados e invitadas. Bueno,
No sé si quieren... Sí, Euge. Por todo, contenta por todo lo que nos informan, que nos sirve un montón. Y bueno, yo soy alumna de Constanza, ya van a ser 2 años, ¿no? Yo hace más de 2 años. Pero me interesa mucho la historia, es mi historia también de mi familia, como ya les dije, ustedes ya me conocen. Y bueno, cada cosa que aporta a mí me alegra un montón. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar. Sí, veo nombres que parecen griegos. Y bueno, sí, El es apellido lindo. fue cambiado cuando mi papá ingresó a la Argentina, no era así. No era Saco como está, era Sacos. Claro, sí. Seguro que están estos cambios. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, gracias a todos y a todos los asistentes. No sé si Consti quiere decir algo. No, agradecerles primero a ustedes, a Ana María, por la charla. Siempre aprendemos los que estamos escuchándolas, así que, como siempre, un placer para las dos. Y a los asistentes, gracias por sumarse esta noche. Los y las esperamos en nuestro correo electrónico, en nuestras redes sociales, para consultas, para, bueno, si tienen ganas de inscribirse a nuestros seminarios o a nuestras clases y quieren consultar sobre eso, desde ya son bienvenidas las preguntas y las consultas. Y por supuesto, los y las esperamos en la próxima charla de Argo. Gracias y buenas noches.